presidente habla esta noche, de nuevo. Sí. Y se presume que el presidente va a tocar el tema de los combustibles, que ya andan casi bordeando los 300 pesos el galón. 293 pesos cuesta. Ayer hubo un posible anuncio, o un anuncio de una posible acción, que era cerrar los gasoductos de Rusia hacia Europa, y se derrumbaron todas las bolsas y el petróleo se elevó a $125.68. Eso quiere decir que, y veo que Ito adelanta ahí, que tenemos que planificar y ser austeros. Estamos hablando que en Estados Unidos $4 cuesta un galón de combustible, que subió a su punto más alto en los últimos años. Así es. $4. Pero los precios siempre están en relación con está con los poderes adquisitivos de la sociedad. Sí, a $115. A $4 en Estados Unidos hace menos daño. Menos daño. De tocar lo esencial. De todas maneras, habría que esperar a ver qué dice el presidente, qué trae. Veo que hay economistas sugiriendo al gobierno reducir los impuestos a los combustibles para bajar los precios. Sin embargo, uno se pregunta, bueno, y si el gobierno baja los combustibles, que son parte de su presupuesto, ¿cómo lo sustituiría sin una reforma? Es decir, y yo creo que la situación es delicada. Creo que el gobierno tiene que dar señales de austeridad total por todos lados. Ver lo que puede, a propósito de Margarita, ver las hojitas que pudiera ir ahorrando, quitando, deshojando cosas, ¿verdad? Y establecer la austeridad casi como una filosofía, ¿verdad? Porque esta no es la primera crisis que el país vive, no será ni es el primer país que vive una situación como esta. ¿Sí? Yo creo que el gobierno tiene que cerrar llaves por todos lados. Creo que no es saludable para una economía como esta tampoco pretender el gobierno que va a vender gasolina barata cuando el costo está caro y la gente siguiendo como si nada está pasando. Claro que no. Yo creo que esa no es una medida saludable, no es simpática, pero no es correcto pretender que el gobierno, y ojalá que el gobierno no cometa el error de querer subvencionar los precios altos de la gasolina y que nosotros sigamos derrochando en gasolina la francachela y no pasara nada. Creo que se cometería un grave error con la economía. Sí, lo que hay que dejar fluctuar los precios. Hay que ser, bueno, y hacer lo que hay que hacer. Focalizar los subsidios, hacer las cosas, porque tampoco la cosa es para dejarla a la brigandina, como decían en el cuento. Pero lo que quiero decir es que el gobierno, y por eso he sugerido, yo creo que el gobierno necesita un gabinete de crisis. Es una época en que hay que tener cabezas sentadas pensando, incluso fuera de gobierno, porque los funcionarios, el que es subalterno siempre dice por donde te sientes. Tiene que tener pensadores que le digan, por ahí no es el camino, esto es la medida correcta. Si usted hace eso, el efecto es este. Es decir, el gobierno debe dejarse ayudar de gente que no sean suyas, es decir, suya en el sentido de que sean dependientes, subalternos, porque ¿cómo se llama? El subalterno, por lo regular no contradice. Apoya incluso hasta la metida de pata. Sí, eso es así. Correcto. Entonces, tú tienes que tener gente con carácter propio que le diga, por ahí no es el camino. Es así. Y bueno, fíjense que el tema es de suficiente preocupación como para que se esté planteando esta nueva intervención del presidente de la República apenas una semana después de que pronunciara su discurso de rendición de cuentas ante las cámaras reunidas en el Congreso Nacional, algo que, bueno, no deja de ser ya de por sí una señal de alarma importante, pero no solamente eso, sino que recordemos también que en el mes de febrero tuvo otra intervención adicional, en este caso con el tema salud, con el tema del levantamiento de las medidas, o sea que estaríamos hablando de que en apenas un mes sería la tercera intervención pública del presidente de la República a nivel de discurso. Tuvo otra sobre el fideicomiso.
Sí, pero creo que esa fue final de enero. Ahora ocurre que la Comisión de Energía y Minas ha revocado el fideicomiso. Bueno, a pedido de la CDE. Es lo que procede. Sí, es porque eso fue lo que... Porque no, el gobierno, miren, eso no fue lo que anunció el presidente. El presidente lo que anunció fue que se dejara sin avanzar y al a CEE nivel lo del manda al CEE a discutirlo. Lo que se discutió públicamente es que si se estaba dejando sin el propósito de que se continuara conociendo, el gobierno lo tenía que retirar. Cosa que tampoco había sucedido. Esto es un paso más allá. Esto es sencillamente descartar el contrato de fideicomiso que estaba planteado, lo cual es una señal importante de que la discusión a nivel del Consejo Económico y Social entonces va a ser acogida en cuanto a varias de las recomendaciones, cosa que es importante porque era precisamente lo que se perseguía, se supone, con el mismo hecho de que se sometiera a discusión y a diálogo este contrato, pero donde había cierta preocupación porque había resistencia importante de funcionarios del sector energía de que realmente esto fuera a suceder. De hecho, había una cierta discordancia respecto a lo que planteó el mismo presidente de la República y al discurso que seguían llevando funcionarios del sector eléctrico de que esto era un tema que había sido asumido por la oposición, que no era el caso. Que eso ocurre con muchas veces. Acuérdate que cuando la reforma fiscal, el presidente decía una cosa y los funcionarios seguían justificando una acción que el presidente trataba de salvar. Entonces, pero yo creo que aquí es más importante ahora porque el presidente, entre los 3 proyectos que sometió la semana pasada, está un proyecto de ley de fideicomiso público. Así es. Es decir, que si va a ser una ley donde está mandando de cómo regular el fideicomiso, lo lógico es que espere que esa ley surja para hacer su fideicomiso de acuerdo a cómo manda la ley. Sobre todo que estamos hablando del principal activo del Estado Dominicano que va a ser colocado en un fideicomiso. Entonces, si se aprueba una ley de fideicomiso público luego de que el principal activo ya ha sido negociado el formato en el cual ese fideicomiso va a funcionar y sin garantizar que realmente las disposiciones de esa eventual ley encuentren cumplimiento, pues estaríamos hablando de una pérdida de oportunidad importante y de un sentido de utilidad mucho menor para una ley que definitivamente es necesaria en el contexto de la cantidad de casos que estamos teniendo de fideicomisos públicos y los planes del gobierno de continuar con ellos. Ayer lo que se dijo...